Hola, muy buenos días. Se están sumando ya los participantes por ahí. Puede estarlo viendo en nuestra pantalla de control. Me presento. Mi nombre es Maite Velázquez, directora de Mercadotecnia de Atlantia Search. Agradezco su puntualidad, agradezco el interés de todos ustedes por este evento titulado Etiquetado Frontal de Advertencia, Estrategias y Consideraciones para las Empresas en Colombia. Pues motivados por las experiencias previas de trabajo que hemos tenido con empresas en México, en Chile, pues decidimos lanzar este webinar para ahondar un poquito más sobre estos impactos que tendrá esta resolución 810 en el contexto empresarial de Colombia. Y pues para eso y para los que no nos conocen, quisiera aprovechar estos primeros minutitos para hablarles un poco de Atlantia. Atlantia Search somos el marketplace de Consumer Insights más grande de Latinoamérica, en donde a través de la investigación de mercados apoyamos a las empresas a conocer mucho más sus consumidores, precios, marcas, competidores, productos, ubicaciones. Esto teniendo siempre o manteniendo siempre la mejor relación calidad-precio insights del mercado. Y pues nuestra experiencia al día de hoy recorre todo el continente americano, algunos otros países de Europa, acumulando ya más de 1,000 proyectos en nuestra experiencia, algunos de ellos con más de 25 categorías de productos evaluados al mismo tiempo. Y pues todo esto lo hemos hecho posible gracias a múltiples clientes, ¿no? De diferentes sectores, industrias y latitudes, que seguimos acumulando buenas experiencias, conocimiento y esperamos que así sea ahora mismo en Colombia. Para dar inicio a nuestro webinar, entrevista, les presento a nuestros invitados, expertos, quienes nos van a compartir un poquito más de todo lo que han ellos atravesado en su experiencia. Comenzaré con Oscar Pérez Osorio. Oscar es administrador de empresas de la Universidad de Rosario, en Colombia. Tiene un MBA en el INALDE Business School. Cuenta con más de 25 años de experiencia en ventas, mercadeo, dirección de empresas, experiencia adquirida durante su carrera internacional en la multinacional Nestlé, en donde se desempeñó entre otros cargos como jefe de marketing de categoría, trade marketing, en Colombia, gerente de marketing global, marketing country manager en México, director general de Savoy Venezuela, director de marketing en Europa, presidente de negocios en Asia, África y la más reciente en Latinoamérica en esta misma compañía. A partir de 2019 fundó Kicking Machine, aceleradora de crecimiento de la cual hoy es director general, CEO. Y pues muchísimas gracias, Oscar, por aceptar nuestra invitación y estar en este webinar. Muchas gracias, Maite. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Fenomenal. Y acompañando la conversación se encuentra también Xiomara Martín. Xiomara cuenta con 20 años de experiencia liderando estrategias y creando oportunidades de crecimiento empresarial. Ha trabajado en 2 de las 4 compañías de bienes de consumo en el mundo, que lidera proyectos para diversas categorías, incluidas las marcas de alimentos. Ha desarrollado e implementado estrategias de crecimiento transformacional para una cartera de más de 50 marcas en 14 países en Latinoamérica. Tiene una sólida experiencia en perspectivas de consumidores, compradores, investigación de mercados, marketing, estrategia e innovación empresarial. Como directora de Consumer Insights en Unilever para México, Caribe y Middle Americas, por más de 7 años estuvo a cargo de 72 millones de euros en oportunidades, 14 países y 15 categorías de productos. Actualmente, Xiomara es vicepresidenta de Marketing y Sustainability en Aeroméxico, empresa donde lidera justamente la agenda global de mercadotecnia y sustentabilidad. Muchas gracias, Xiomara, por acompañarnos una vez más en este foro con este apasionante tema de etiquetado. Te cedo la palabra para comenzar. No, muchas gracias a ti, Maite. Qué gusto y qué placer estar compartiendo con todos nuestros asistentes el día de hoy un tema tan apasionante como es el etiquetado frontal. Y no me dejarás mentir, Oscar, pero este es un challenge que ha afrontado no solamente en Colombia, ¿no? Lo han enfrentado otros países de Latinoamérica y hablaremos un poquito más de ello. Pero bueno, agradecerles a los asistentes por estar aquí el día de hoy. Esta va a ser una charla súper de amigos porque Oscar y yo nos conocemos desde hace
muchísimos años atrás, en nuestras épocas de Nestlé, y qué gusto y qué placer compartir esta mesa de discusión el día de hoy. Y nada más para los asistentes recordarles que las preguntas las vamos a dejar, chicos, al final, ¿ok? Van a tener en la parte de abajo una caja de preguntas, por favor, háganlas que consideren pertinentes al momento y nosotras las estaremos revisitando al final de la conversación, ¿ok? Entonces déjenme iniciar nada más dando un overview muy rápido de lo que estamos afrontando el día de hoy, ¿ok? La ley de etiquetado frontal o ley de comida chatarra, como se le conoce en Colombia, no es nueva en Latinoamérica, ¿ok? Otros países han enfrentado este mismo challenge que ustedes. De hecho, el primero en enfrentarlo fue por ahí, en el año 2014, los chicos de Ecuador, y después así se fueron sumando países. Después fue Chile, después fue Uruguay y Perú, y finalmente llegó a México en el año 2020 y nos cae a nosotros Colombia en este año 2022, ¿ok? La ley, como ustedes saben, va a entrar en vigor en diciembre. Hablaremos un poco más de ello, pero creo que esta parte de prórroga es mejor no considerarla. Yo creo que en nuestras mentes sería bueno tener en cuenta que el deadline es diciembre y tenerlo como diciembre. Y es un challenge grandísimo. Hoy por hoy están considerándose que casi 16,000 SKUs en Colombia van a ser impactados, o sea, un universo grandísimo, ¿ok? Y no solamente para las grandes compañías, sino para las 39,000 compañías pequeñas y medianas de alimentos que hoy por hoy están en Colombia, ¿ok? Entonces, bueno, el challenge es grandísimo y también las preguntas son grandísimas, la incertidumbre es grandísima. Y uno de los objetivos del día de hoy, ¿no?, es empezar a comentar y empezar a discutir algunas de las preguntas que nos podríamos estar haciendo hoy para enfrentar esos grandes challenges, ¿no? Oscar, muchas gracias por estar aquí, como te decía, bienvenido. Y a ver, lo primero que te preguntaría, Oscar, es, ¿cuáles dirías tú, o sea, viendo este challenge, viendo lo que confrontamos, cuáles dirías tú que serían esas preguntas estratégicas que nos deberíamos estar haciendo hoy por hoy para afrontar con éxito este gran cambio? Gracias, Xiomara, y gracias de nuevo a Atlantia por la invitación y a todos los participantes por su interés y por acompañarnos. Ese es un tema apasionante, sobre todo para aquellos que tuvimos la oportunidad de vivirlo y de saber qué pasa cuando este tipo de cosas suceden, ¿no? Varios de los que estamos acá de este lado hemos hecho esto en carne propia en varios países y nos acompaña pues esa experiencia y el interés de compartir con ustedes lo que aprendimos para que les sirva para enfrentar esto mejor. Tu pregunta, Xiomara, antes de contestarte cuáles son esas preguntas que queríamos hacernos, yo quería más bien empezar por hacer 3 afirmaciones. Yo he tenido oportunidad de hablar con varios empresarios y varias empresas en Colombia de cara a este cambio y por eso quisiera empezar con 3 cosas que uno debería tener muy claro antes de empezarse a preguntar. Primero, la ley va a pasar. Yo todavía siento, cada vez menos porque cada vez está más cerca de diciembre, pero cada vez siento que hay más, cada vez siento que hay algunas empresas que todavía piensan que esto no va a suceder, que alguien lo va a tumbar, que lo van a posponer. Yo no sé si lo pospongan o no, puede que no, pero la ley va a pasar. Y esto nos va a llegar porque esta es la realidad que está sucediendo en todos los países en Latinoamérica. Entonces, la primera afirmación es, quitémonos, si aún tenemos, si de pronto no es el caso de nuestros participantes, pero si hay alguna duda de que esto va a suceder, quitémosla. Lo segundo, también he escuchado, no, eso va a afectarle a algunas compañías, a algunos productos. Esa es la segunda cosa que tienen que tener clara. Le va a afectar a todas las categorías, en mayor, en menor medida, positiva o negativamente, pero nos va a afectar a todos los que participamos en el negocio de los alimentos. Y lo tercero es que va a afectar mis productos, ¿no? Entonces también escucho, no, es que dentro de la categoría solo va a afectar a este o al otro. Hay que entender que nos va a afectar a nuestros propios productos directamente. Igual puede que sea negativa, positivamente, mucho o poco, pero no va a afectar. Y de cara a eso, pues yo creo que las preguntas que hay que hacerse, y casi que en ese orden son, ¿estoy preparado logísticamente para cumplir con la norma a tiempo? Porque la norma tiene unas fechas y también tiene unas potenciales multas y unas potenciales implicaciones si no se cumple.
toma mucho tiempo, es complicado estar a tiempo en los puntos de venta. Entonces la primera pregunta que hay que hacer es si yo tengo realmente un plan logístico para estar a tiempo y no incurrir en esas posibles sanciones, incumplimientos y malestares. Lo segundo es si entiendo cuál es el potencial impacto. Digo potencial porque hasta que esto no esté en la calle y los consumidores se enfrenten en el anaquel o en el punto de venta los productos, no sabremos cuál será la verdad absoluta, pero sí hay manera de anticiparse y empezar a entender un poco qué va a pasar. Entonces la segunda pregunta que yo me haría es, entiendo cuál va a ser el impacto en mi categoría y en mis productos desde el punto de vista de la percepción de los productos y por supuesto el impacto en las ventas. La percepción va a cambiar y eso puede tener o no un impacto en el desempeño y las ventas de mi compañía. La tercera pregunta es, habiendo entendido ese potencial impacto, ¿tengo yo un plan para mitigar ese impacto? O, dado el caso, ¿tengo yo un plan para aprovechar la ventaja que yo pueda tener versus otros competidores y realmente capitalizar esa oportunidad? Y por último, ¿tengo yo un plan para monitorear lo que va a ir sucediendo? Ya un poco más adelante hablaremos de eso, pero monitorear es importante porque la preparación es fundamental, pero la ejecución y la realidad de lo que suceda de cara a este cambio por parte de los consumidores es algo que tenemos que ir mirando. Entonces yo diría que, Xiomara, esas son las preguntas. Son preguntas grandotas, son preguntas complejas, pero son preguntas que se pueden ir manejando poco a poco. Totalmente. Y déjame tomar la segunda pregunta que hiciste, porque creo que para mí es, digamos, la base del entendimiento y la base de la estrategia que vas a poner in place a la hora de afrontar este gran reto, que es la parte del entendimiento del consumidor. Y yo diría un poco más allá, el entendimiento del consumidor, el entendimiento del rol de la categoría, el entendimiento de mis competidores, dónde están ellos hoy con respecto a mí, competitivamente, pero no competitivamente como antes leíamos, Oscar, de shares y de eso, competitivamente en cuanto a nutrición, en cuanto a posicionamiento de saludable en las mentes de los consumidores, ¿no? Entonces, en este contexto de entendimiento, ¿cuál dirías tú que son esos learnings que has tenido, ¿no? ¿Cómo has afrontado este entendimiento de consumidor para utilizar esos insights y poner in place estrategias para implementar y afrontar estos grandes retos? Eso es súper importante, Xiomara, porque no se nos olvide que hay una norma, hay unas autoridades, hay unos retailers, hay unas empresas, pero al final el que se va a tener que enfrentar con un producto que no tenía y ahora tiene unos sellos enfrente es el que compra el producto y el que lo consume. Entonces ahí debemos enfocarnos, no es ponernos a entender qué pasa con la ley, que es la ley, pero qué va a pasar en la mente y en la reacción del cliente. Entonces, para mí, lo más importante es entender el que nos compra el producto hoy, o el que no lo puede comprar el producto hoy, cuál va a ser su cambio en la percepción de cara al producto que tenemos nosotros cuando esté la ley. ¿Ok? Y fíjese que seguramente muchas de las personas que nos acompañan tendrán en sus portafolios productos que tendrán 1 o 2 o 3 o los que sean del número de sellos y otros que no tienen ninguno. Entonces, la percepción que se tiene es lo más importante. No podríamos nosotros enfrentarnos a esto y sería un peligro enfrentarnos sin saber o más o menos entender qué va a pasar en la cabeza del cliente de cara a esta implementación. Ahora, ojo que una cosa es mirar un producto por separado, otra cosa es mirarlo en el contexto de lo que hay al lado. Y hay compañías que salen con ningún sello y la competencia sale con 2. O nosotros tenemos 2 sellos y la competencia no tiene ninguna. Entonces, la percepción va a variar. Eso no nos vamos a escapar dependiendo de lo que hagan los competidores o las categorías que son muy similares. Entonces, lo importante es tener un plan para poder entender cuál va a ser el cambio en la percepción de nuestros clientes de cara a esta implementación. Ahora, yo me pongo los pies de las compañías, muchas seguramente las que nos está acompañando, otras no tanto, y dice, bueno, pero yo ¿cómo hago para entender esa percepción del consumidor, ¿no? Ahora, ahí no es tan difícil. Hay compañías especializadas en hablar con los clientes, hay estudios muy sofisticados, otros no muy sofisticados. No importa cuál sea la metodología que escojan,
pero yo recomiendo no irse a esta nueva fase de los productos en Colombia sin tener una buena idea de lo que va a pasar con la percepción. Y lo segundo es, de cara a ese cambio en la percepción, ¿cuál puede ser eventualmente los cambios en los hábitos de compra y de consumo? En la experiencia que hemos tenido, hay gente que dice, yo este producto, y ya vamos a ir un poco más en detalle hacia adelante si nos da la oportunidad, pero hay productos que yo compraría así tuviesen un número infinito de sellos, otros que yo lo pensaría. Entonces, para cada producto y para cada categoría es diferente, pero sí hay que entender para prepararnos qué posibilidad hay de que nuestras ventas se vayan a caer o no de cara a esto. Y repito lo que dije al principio, sí va a haber un cambio. Ahora, para algunas compañías ese cambio es positivo, pero para otras es negativo. Y yo no quiero entrar mucho en detalle y en ejemplos específicos, pero yo en mi experiencia, particularmente en Chile, vi compañías que perdieron hasta un tercio o hasta el 50% de sus ventas por cómo les fue la implementación. Lo implementaron bien, hicieron todo lo que tenían que hacer, pero la reacción del consumidor fue tal que llegaron a perder ventas hasta la mitad, por lo que hizo la competencia o por la percepción que cambió, por la percepción que trae la categoría del producto. Entonces, no es para paniquearse porque estamos a tiempo, pero sí es para entender que esto puede tener cambios radicales en los hábitos de compra y consumo de cara a los cambios que hay en la percepción del producto. Totalmente. Y andando un poquito más en ese punto, y yo creo que lo que dices es sumamente valioso, el entendimiento del consumidor, el entendimiento de la categoría y el entendimiento de la competencia nos van a dar la información para poder estructurar planes para afrontar esto, ¿ok? Pero ese es el trabajo que los chicos tienen que hacer, los chicos que nos están viendo ahorita. Pero yo creo que podríamos empezar a ahondar, Oscar, a lo mejor un poco tú y yo, sobre esos aprendizajes que hemos visto en otros países, ¿no? Porque ya lo hemos vivido tú y yo. O sea, ya pasó Chile, ya pasó México, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo has visto tú en estos países? ¿Cuál ha sido la afectación? ¿Cómo has visto cuáles han sido las categorías, por ejemplo, más afectadas en estos procesos, ¿no? Inicialmente, ojo, un disclaimer aquí grandísimo. Esto no se puede dar por sentado lo que vamos a discutir Oscar y yo el día de hoy, pero en base a los learnings podemos tener más o menos una sensibilidad de cómo se va a ir comportando esto en la implementación de Colombia. Pero cuéntame, Oscar, ¿cuál dirías tú que en aprendizaje fueron esas categorías, tanto por ejemplo, en México como en Chile, más afectadas, ¿no? Y qué bueno que empiezo por el disclaimer que hiciste. Ojo que la percepción depende de dónde arranca la percepción del consumidor y de lo que haga la competencia y el rol que juegue la categoría hoy en el mercado. No es lo mismo un ponqué en Colombia que en México o que en Sudáfrica. Entonces todo depende, pero más o menos lo que sí se ha repetido, más o menos, es que imaginemos que tenemos una gráfica con un eje horizontal y uno vertical. Si en el vertical nosotros ponemos cuál es la percepción en términos de saludable de la categoría. Más saludable arriba, menos saludable abajo. Y perdón si uso un ejemplo de alguien que esté acá, pero un yogur es percibido saludable. Un chocolate no es percibido saludable, aunque no es percibido malo. Es un regalo que se da a uno, es un dulce, es un lujo que se da. Pero entre más saludable esté es arriba y entre menos saludable es abajo. Y acá en la parte horizontal ponemos cuál es la capacidad de la competencia de hacerlo diferente de lo que yo lo hago. Si yo compito contra una gran empresa que tiene muchos recursos o no. Y esto es relativo, pero entre más saludable sea la categoría, más impacto va a tener si uno sale con sellos, ¿ok? Porque las personas, y lo voy a decir así como lo entendí y como lo vi, si una persona dice, oiga, yo compraba su producto porque entendía que era muy saludable y ahora usted sale con que metió una cantidad de sellos, o uno o dos, entonces me siento un poco confundido porque yo comía porque creía que era saludable. Ahora, con cuidado, el hecho de que un producto tenga sellos no significa que no sea saludable, pero la primera reacción va a ser que encuentre unos sellos. Y ya hablaremos de eso porque de eso se trata, de cómo darle después un poco la vuelta a los sellos. Pero si aparece con sellos, porque así nos obliga la norma, la primera reacción del consumidor va a ser, wow, yo creí que eso era sano y ahora me pone uno o dos sellos. Entonces va a estar más impactado. Si un producto es un producto más tipo postre, más tipo snack, la gente ya más o menos sabe que es un producto que tiene azúcar y que tiene grasa y todo eso. Entonces, si le aparecen los sellos, no va a ser una sorpresa.
Como no va a ser una sorpresa, el impacto va a ser menor. Y si yo eso lo dimensiono comparado con la competencia, va a pasar algo similar. Y es, si yo tengo 2 sellos y la competencia tiene 2 sellos, pues es el impacto del consumidor, pero no va a pasar nada con la competencia. Pero si yo tengo 2 sellos y la competencia tiene 0, el consumidor va a decir, wow, yo puedo comerme un producto sin sellos en la misma categoría y me cambiaría. Entonces, es qué tan saludable se cree que es el producto en este momento o no lo es, y qué hará la competencia. Por eso es que hay que estar muy pendiente de lo que pasa en el mercado. Pero yo creo que esos son como los 2 aristas y los 2 ejes de los análisis, y ahí hay que ubicar la categoría y los productos de cada empresa. Totalmente de acuerdo. Y déjame añadirle digamos, un matiz a esto. Yo creo que el entorno cultural es muy importante. Te voy a poner un ejemplo. México, uno de los países más indulgentes del mundo, con un nivel en la escala de Hofstede, que es una escala donde te mide cuáles son los atributos culturales más importantes y lo compara a nivel mundial. ¿Okay? Estaba México en un 97 sobre 100, es decir, para México era súper importante el sabor, el placer, ¿no? El sabor estaba en el árbol de decisión hasta arriba, claro. Entonces va a ser muy diferente al impacto, por ejemplo, de un chile, ¿no? En donde quizá el sabor no es tan primogénito o no es tan primario, porque entran otros elementos racionales en el consumidor, como la salud, ¿no? Que hacen, ¿no? Que las variables de estos sellos tengan mayor o menor impacto. ¿Okay? Entonces, siempre hay que aterrizar esto, por eso hacíamos el disclaimer inicial, ¿en dónde estamos? Estamos en Colombia, no estamos en México, no estamos en Chile, no estamos en Ecuador, no estamos en Uruguay, ¿no? Entonces, ¿cómo el colombiano ve la salud? ¿Cómo el colombiano entiende la salud? ¿Tienen conocimientos? Porque otro elemento es el entendimiento de los elementos de salud. La gente entiende lo que es sodio, empezando por ahí, question mark inicial. Entiende lo que es, por ejemplo, azúcares, grasas saturadas. Entonces, por eso necesitamos entender al consumidor en el país para entonces afrontar y empezar a establecer planes. Y eso me lleva, Oscar, a mi siguiente pregunta, que tenía que ver, bueno, ya tenemos este contexto, ya tenemos el entendimiento, ya sabemos más o menos qué es lo que está haciendo la competencia, cómo entiende nuestro consumidor la salud, cuál es la importancia y relevancia que tiene, pero ¿cuáles podrían ser estas estrategias de negocio una vez teniendo toda esta información que nos permitan afrontar este nuevo contexto regulatorio? Sí, me encanta esa pregunta por muchas cosas, pero primero porque me permite decir algo, y es que lo único que no se puede hacer es no hacer nada. Eso sería una equivocación. Entonces, me gusta que lo pongamos ya en términos de acción, ¿ok? Porque las empresas, y perdón si suena un poco rudo con este comentario, pero las empresas que van a decirme, esperemos a ver qué pasa y todo eso, puede que no pase nada, pero yo sería muy poco optimista de que ese sea el caso, y cuando nos damos cuenta que algo se pudo haber hecho para mejorar el desempeño de los productos de cara a la nueva ley, es quizás cuando ya es muy tarde. Entonces, uno puede prepararse y quizás no implementar todas las cosas al tiempo, pero tiene que tener muy claro cuál es su estrategia y su artillería de temas de negocio y marketing. Entonces, yo diría que vamos a separar las cosas en 2. Yo creo que hay algunas cosas de negocio que se pueden hacer, y otras cosas que se pueden hacer en términos de mercadeo. Entonces, en términos de negocio, son decisiones complicadas, pero sí hay que tomar una decisión. Después de haber analizado, y ojo, pueden preguntarle a consumidores rápidamente e intentar plantearse cuál va a ser el futuro de la categoría de cara a los sellos. Y en esa situación, y pensando un poco lo que hace la competencia, tomar una decisión y decir, bueno, yo voy a decidir que me voy a ir igual. No puedo hacer nada porque es que yo tengo un producto que se llama chocolate. Y ojo, esos productos que son tan indulgentes, la gente no quiere que le bajen el azúcar. O sea, muchos ejemplos de eso suceden en el mundo donde la gente le bajó el azúcar y la gente dice, bueno, pero si yo me voy a tomar un chocolate es porque es dulce y es rico, ¿no? Y me lo como con responsabilidad. Entonces, si me le quitas el azúcar, pues yo no lo como. Pero habrá otras categorías donde dice, yo puedo hacer algunas mezclas, algunas cosas. Entonces, ojo con la categoría, porque no todas las cosas que se pueden hacer son aplicables y buenas para todas las categorías, ¿no?
Pero digamos que si me preguntas cuál podría ser algo que es como general para todas las categorías, podría decirse que lo que nosotros vimos y lo que hemos visto es que las compañías pueden decidir o hacer una innovación. Oiga, yo tengo un producto que no le puedo quitar las cosas que me van a hacer que tengan sellos, porque se los quito se convierte en otro producto. Entonces tengo que dejarlo y después manejaremos la parte de comunicación. Ya después lo explico ahora. Pero sabe que yo voy a sacar una línea que sabe diferente, que tiene otro perfil y que no tiene sellos. Y le ofrezco al consumidor dos alternativas. Eso es algo que hemos visto y funciona. Porque hay gente que dice, oiga, a mí no me importa que tenga 5.000 sellos, a mí me gusta ese producto, lo voy a consumir con responsabilidad, lo voy a consumir de vez en cuando, lo sigo consumiendo. Pero hay otros que dicen, no, yo prefiero estas galletas, este jamón, este pan, estos helados, con este perfil que no tiene sellos o que tiene menos sellos. Entonces, uno de los perfiles es uno decir, yo voy a hacer una innovación. Lo otro es, yo voy a hacer una renovación. Hay muchas empresas que están en niveles que son relativamente cercanos al límite, entonces uno puede decir, oiga, si le meto un poquito de tecnología, un poquito de ciencia, un poquito de investigación, yo puedo encontrar maneras para que no se me quite el dulzor y le bajo un poco el azúcar y voy a quedar dentro del rango de todo eso. Esos son más difíciles, pero existen casos de eso donde yo puedo, o le quito no 3 sellos, pero no tengo 3 sellos, pero me quedo con uno. Entonces, esa es la otra set de cosas que son muchas compañías que lo manejaron bien. Quitar los sellos o bajar el número de sellos utilizando investigación, tecnología, reformulación en general. Y hay otros que dicen, y sabe que mi categoría es una categoría que va a impactarse mucho, yo voy a empezar a meterme en otra categoría. Eso es una estrategia de negocio muy diferente. Dice, esto va a estar afectado, yo voy a tratar de sostener esto, pero voy a empezar a competir en otro lado que tenga la posibilidad de manejarme mejor. Entonces, o yo saco una línea nueva de mi mismo producto que tenga un perfil diferente, o reformulo la que tengo, o compito en otra categoría diferente para que la compañía tenga la magia de comunicación y el mercadeo. Duraríamos 3 conferencias hablando del tema de los niveles y que si son 100 gramos y que por qué esto, que la gente no consume tanto y consume menos. Pero lo que sí es cierto es que hay muchos sellos que van a salir para productos que la gente no consume tanto. O sea, 100 gramos de mantequilla no se come nadie. Entonces uno se come nadie se va a morir por echarle un poquitico de mantequilla a unos huevos, ¿no? Eso no pasa nada. Pero va a salir con sello. Entonces, yo creo que lo primero que hacen las compañías después de tomar esas decisiones de portafolio es decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer en mi empaque para, en términos visuales, contextualizar mejor esta situación? Para darle más contexto, para darle más fuerza a las cosas buenas de mi producto. O sea, si yo soy un producto rico en fibra, rico en fruta, rico en, no sé, en alguna cosa que denle más pesos en el empaque para que le dé contexto a lo otro. Alto en azúcar, pues el azúcar no es malo. Y eso es una cosa que todos los participantes seguro entienden y si no tienen que entenderlo. Ninguna de las cosas que están en esos sellos son malas. Lo que es malo es el exceso, ¿ok? Y las métricas, unas métricas que pues yo no puedo estar, no estoy de acuerdo, pero van a salir. Estas son las métricas que puso el gobierno, pero yo sí puedo utilizar el empaque para que con su diseño le dé un poco más de contexto a eso. La comunicación, o sea, si yo puedo decir algo en la comunicación en redes, para los que tienen más presupuesto en televisión, en cualquier medio, a los clientes que van directamente a comprarles, le puedo uno explicar, pues le damos también más contexto. Entonces, hay muchas cosas que uno puede hacer sin cambiar el producto para contextualizarlo, para que el consumidor, otra vez el consumidor va a estar un poquito perdido y sorprendido. Cuando empiezan a salir esas cosas, él va a estar sorprendido y yo puedo a través de la comunicación hacer algo para darle mejor contexto y para darle mejor entendimiento. Entonces yo creería que son un tema de manejo de portafolio y un tema de manejo de la comunicación y mercadeo como tal para minimizar, para ubicarme mejor en ese nuevo espacio de la categoría que va a quedar después de la implementación. Totalmente. Y ahorita, a ver, enfocando un poquito, porque ya vimos
entendimiento de dónde estamos, con quién competimos, cómo es el negocio, también internamente cuáles son las herramientas que acabas de explicar, varias de ellas, con las cuales yo puedo apalancar la estrategia y combatir, ¿no?, este nuevo cambio que se viene, pero internamente reflexionemos nosotros como equipo interno, ¿ok? Yo soy una compañía, ¿qué cosas yo debería estar evaluando internamente a nivel de cultura organizacional, a nivel de trabajo? Porque esto es un challenge para todos dentro de la empresa, desde el área de marketing hasta el área de supply, hasta el área de investigación de mercados, todos tenemos que afrontar eso como uno solo, ¿ok? Entonces, ¿qué elementos tenemos que revisitar internamente, ¿no?, para asegurarnos que podemos estar enfrentando este nuevo cambio con éxito? Y para mí es súper importante, porque la compañía tiene que reaccionar. Tú acabas de decir, no podemos no hacer nada. Entonces, ¿qué deberíamos estar empujando nosotros internamente a nivel de cultura organizacional y de way of working, de trabajo? Excelente. Yo creo que la mayor cantidad de fracasos que yo he visto, o de los fracasos que he visto en el manejo de la implementación de los etiquetados frontales, la gran mayoría se debe a una falta de claridad interna y organización interna. O sea que para mí es importante, y si en los participantes hay alguien que sea el dueño, el gerente general o alguien con mucha autoridad, mi invitación es a lo que dije al principio: va a pasar algo, ¿ok? Entonces, lo primero es la apertura. Eh, no queremos que pase nada, no podemos, por no querer que pase esto, no va a dejar de pasar. Entonces dice, bueno, va a pasar algo. Ahora, que pase algo no significa que sea malo. Yo también vi compañías, así como dije que compañías que crecieron 30%, vi que compañías que vendieron, no sé, 7, 8 veces más porque lo hicieron mejor que la competencia, sobre todo si lo hicieron mejor que una multinacional o una compañía local gigantesca. Entonces, hay oportunidades para tal. Entonces, uno tiene que verlo no solamente para evitar la caída, sino para capturar una oportunidad de crecimiento. Lo primero que hay que ver es apertura. Apertura a que esto va a tener un impacto, a que debo aprender sobre el impacto y que hay que ponernos en modo entendimiento. Y muchas veces las compañías, pues yo he estado ahí, tú has estado ahí, a veces es difícil sacar tiempo para operar y para estar aprendiendo, pero nos toca hacerlo. Nos toca buscar un espacio para empezar a pensar, preguntar y entender qué va a pasar y generar unas hipótesis. Uno a veces se equivoca en lo que decide hacer, pero por lo menos se está comparando contra algo que decidió hacer y después es más fácil corregirlo. Uno, cuando no hizo nada, ¿contra qué se compara y qué cambia, ¿no? Entonces, si uno arranca de cero, después no sabe por dónde arrancar. Acá por lo menos yo puse esto y no se tiene resultado, hagamos un poco más, hagamos un poco menos. Entonces, modo aprendizaje es algo muy importante para tener en cuenta. Lo otro es agilidad. Esto no es, o sea, el cambio de percepción, y estoy seguro que muchos de los participantes no me dejarán mentir en esto, hay personas que cambian su manera de percibir un producto y nunca cambian de vuelta esa percepción. Cuando una persona deja de comprar un producto porque no le gustó por algo negativo y se le da la oportunidad de probar la competencia, esa es una pérdida que puede ser irreversible. Entonces, meterle velocidad a esto, la agilidad, es súper bienvenida, ¿ok? Y lo otro es tratar de jugar un poco a ser visionario, porque ustedes son expertos en sus categorías, en sus productos. Entonces, no les dé miedo hacer esas proyecciones. Bueno, yo veo que esto va para allá. Yo creo que al margen del etiquetado, el consumidor en Colombia es un consumidor que cada vez es más educado, cada vez tiene más información, cada vez es más crítico, cada vez es más inteligente en las tomas de decisiones, independiente de la categoría e independiente de su nivel social. Entonces uno tiene que tener en cuenta que es un consumidor que igual va evolucionando. O sea, en Europa la implementación de estos sellos ha sido diferente, pero en Europa hay países donde la gente dice, yo no como una cosa que tenga tanto azúcar, y él es capaz de voltearle empaques y eso tiene mucho azúcar sin que le pongan una advertencia. Allá va a llegar el consumidor colombiano. Y lo que va a hacer la ley de etiquetado no es acelerar ese entendimiento, ¿no? Y poner un poquito de drama y poner un poco de presión y urgencia. Pero yo creo que hay que sentarse, bueno, ¿hacia dónde va el consumo de esta categoría? Y hacia dónde me puedo yo ir moviendo como empresa para capturar esto, ¿no? Nadie va a dejar de comerse una galleta, nadie va a dejar de comerse un chocolate. No se acaba el consumo de vino, por ejemplo, aunque el alcohol o del alcohol, de hecho, ha aumentado, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que ese consumo, que yo pueda acompañar esos cambios en el consumidor, ¿no? Específicamente con el etiquetado, pero incluso más allá? Esta es la oportunidad
que yo invito a los participantes para bienvenido, porque nos obliga a pensar hacia dónde van mis productos para ganar en ese nuevo contexto. Totalmente, y yo creo que también hay que alinear internamente al equipo, ¿ok? Creo que hay que tener estas conversaciones, que creo que deberían establecerse equipos de trabajo para afrontar con éxito este cambio. Entonces, hay una muy buena parte de trabajo conjunto que deberíamos alinear nosotros, y si no lo están haciendo nadie, tomar el liderazgo y empujar, porque esto es algo que va a afectar a todas las empresas, y como bien decía Oscar, esto va a pasar. Esto pasó en Chile, esto pasó en México y va a pasar en Colombia. ¿Ok? Ahora, tratando de poner un poquito la bolita de cristal y basándonos un poquito en las experiencias que hemos tenido tú y yo, Oscar, en estos cambios a nivel de Latinoamérica, ¿crees realmente que esta implementación de la regulación cambiará o transformará estructuralmente el mercado que hoy por hoy tenemos en Colombia? Yo no creo que o sea, es que la palabra estructural es un poco fuerte, ¿no? Pero yo diría que sin ponerle adjetivos como tan extremos, sin ninguna duda y sin ninguna, digamos, sin ninguna duda va a cambiar, porque va a cambiar el consumo. Ojo, por lo menos va a cambiar en que si hay un producto dentro de la misma categoría que tiene menos sellos y otro que tiene más sellos, el consumidor va a tener alternativas. Entonces, ojo, porque si va a haber, o sea, si yo encuentro un producto X de la categoría, vamos a decir, perdón si hay alguna empresa ahí que hace esto, pero si yo veo un yogur que tiene 0 sellos y sabe rico, y hay otro que tiene 2 sellos y sabe rico, y vale más o menos lo mismo, yo me voy a ir por el producto que tiene pues de pronto no va a haber decir, bueno, yo voy a seguir tomando yogur, pero voy a tomar con un poquitico más de prudencia. Entonces, en lugar de tomar uno diario, me voy a tomar uno cada día. Entonces, las dimensiones de esto o sea, es una cosa que ya veremos. Pueden ser pequeñas o pueden ser más grandes, pero va a haber un cambio. ¿Ok? Ahora, otra vez, si yo aprovecho esto y yo tengo una compañía láctea y yo puedo sacar el ejemplo del yogur ojo es un ejemplo, yo no sé qué vaya a pasar con los yogures, sabemos qué pasó en México y en Chile, pero no sé qué va a pasar en Colombia, pero uno podría decir, bueno, vámonos a otro producto diferente a yogur dentro del mundo lácteo que pueda capturar eventualmente los consumidores que se quieran salir. Entonces, ante tu pregunta, yo creería que la respuesta es absolutamente sí va a cambiar y puede ser muy radical en algunos casos dentro de la categoría. Y un poco menos entre categorías, ¿no? Pero yo creo que sí lo mueve porque empieza a dar una perspectiva mejor al consumidor. Pero otra vez, como dije hace una pregunta, de todas maneras el consumidor independiente de la ley se está leyendo, se está educando, está entendiendo qué es bueno, qué es malo, y los sellos le van a ayudar, pero él va a llegar allá de todas maneras. La gente algún día comerá sano sin sellos y sin tablas nutricionales, porque ya conoce. Nosotros comemos mal un poco por desconocimiento, también por un poco de falta de alternativas y también por un poco del precio, ¿no? Comer sanísimo es caro, los productos orgánicos y si no, es caro. Entonces, en la medida que las economías vayan evolucionando, que el consumidor vaya aprendiendo, que se vuelva un poquitico más inteligente en leer el contexto nutricional de un producto, también va a haber ese cambio. Entonces, yo invito a las compañías que vayan un poco más allá de la ley de etiquetado y piensen hacia dónde va esa evolución. Totalmente. Y déjame añadir a eso, porque fueron cosas que vimos nosotros, tú y yo, en la implementación de Chile y México específicamente, que las dos variables que hay que monitorear, y si quieres al final hablamos una de las cosas que para mí es súper importante, que es que monitorear durante la implementación. Hay dos variables que son súper importantes: frecuencia y penetración. ¿Por qué? Porque vimos que en Chile y en México hubo un decremento importante de frecuencia, más no tanto de penetración. Hablamos de penetración anual, ¿no? Entonces, dependiendo también, ojo, con el mismo disclaimer y con el mismo paréntesis, ¿no? Dependiendo de tu categoría, dependiendo de qué tan bien, ¿no? Hiciste el trabajo de adaptarte en estos momentos de transformación. Entonces, esas son las dos variables claves que yo daría seguimiento, y sí, esperaría
necesitaríamos ver aquellas categorías que estaban súper bien posicionadas en la parte de healthy, que les va a pegar profundamente en frecuencia. ¿Okay? Y que ahorita están teniendo 3 sellos y que van a aparecer con 3 sellos en el empaque. Pero bueno, pasando un poquito y muy rápidamente porque ya nos quedan creo que 5 minutos, Maite, ¿correcto? Quiero irme a 2 temas importantes, ¿no? Que no quiero que se nos queden en el tintero. Uno es, ¿qué deberíamos monitorear? ¿Qué deberíamos seguir y cómo lo deberíamos hacer? ¿No? Y finalmente, pedirte esos 3 tips, ¿no? Para afrontar estos cambios exitosamente. O sea, si los chicos que hoy nos están viendo tuvieran que llevarse 3 key takeaway, ¿cuáles serían esos 3 key takeaway que deberían llevarse? Bueno, primero la primera pregunta, y es, ¿qué se debería monitorear? Y yo creo que yo les invito a que lo hagan porque no es difícil, ¿no? Y algunas compañías tienen más recursos, otras tienen menos recursos para hacer esto, pero todos lo pueden hacer, independiente del tamaño. Lo primero, y suena muy obvio, es el cumplimiento de la ley. Ustedes como compañía no van a querer que los llame el éxito y les diga, oiga, usted no tiene esos productos, se los voy a retirar del anaquel, porque además de la venta que se pierde, de la logística, de la pena y todo eso, ustedes van a quedar como una compañía que no tiene la habilidad de cumplir con las cosas. Eso pasó con muchos clientes. Oiga, al margen de que usted me está poniendo como supermercado, como tienda, como bodega, en riesgo, porque puede llegar a las autoridades y decirnos qué hace este producto acá, yo como compañía voy a quedar mal, porque dicen, usted no es capaz de, usted no tiene la capacidad de implementar estas cosas, y su competencia sí. Entonces, lo primero que tienen que monitorear desde el día 1 es que estén cumpliendo con la ley. Por supuesto que eso no arranca el día en que empieza la ley, sino antes con la preparación. Pero no se permitan, va a pasar y todo, siempre hay una excepción, pero que la gran mayoría de los casos su producto esté cumpliendo con la norma en el tiempo que exige la ley. No se permitan ese lujo de que los clientes los vean ustedes como una compañía desordenada. Eso no tiene nada que ver con los consumidores, pero también hay que dejar contentos a los que venden nuestros productos, a nuestros intermediarios, en el caso de las compañías que así lo hagan. Lo segundo, monitoreen qué hace la competencia, porque ustedes van a hacer una hipótesis, van a hacer lo que tienen que hacer, pero después van a mirar qué hizo la competencia. Si la competencia está haciendo algo que es mejor que lo de ustedes, apréndanselo y cópienselo. Y traten de superarlo. Pero uno dice, la competencia no lo va a hacer, ¿qué tal que lo haga? Yo tuve una experiencia personal donde nosotros creímos que no se podía hacer algo y la competencia sí lo supo hacer y nos dio en la cabeza. Entonces, monitoreen cercanamente la competencia por si hacen algo que ustedes no sabían que se podía hacer, no sabían que existía o creyeron que no lo iban a hacer. Ustedes lo hizo y entonces eso me va a afectar, entonces síganlos. Más vale un poquito tarde que no hacerlo. Después, dependiendo por supuesto, de la capacidad de la compañía para monitorear esos indicadores, que algunos son difíciles, monitorear las ventas. O sea, las ventas, mirar un poco las ventas. La venta es una cosa relativa porque la venta es lo que uno le vende al supermercado o a la tienda. Pero si ustedes tienen la posibilidad de mirar frecuencia, como dijo Xiomara, oiga, la gente sigue comprando, pero ahora está comprando cada vez menos. O sea, los clientes están comprando, antes compraban una vez a la semana y ahora compran una vez cada mes. Frecuencia de consumo. Yo sé que son indicadores un poco más difíciles, pero si ustedes pueden seguir eso, ahí es donde está la verdad, porque es donde van a saber, oiga, sí les pegó, pero no me dejaron la categoría pero me consumen, entonces ahí les van a dar ideas de cómo pueden hacer otras cosas en el futuro. Y lo otro es la penetración. Si una categoría la compraban 1 millón de hogares en Colombia y ahora la compran 500.000, es porque algo pasó. Entonces, utilicen las empresas que tienen ya esos indicadores, utilícenlos, porque hay mucha información que les va a poner en el frente qué está sucediendo con la reacción del consumidor. Si no los tienen, empiecen con lo que tienen en sus sistemas de ventas y todo eso, y empiecen a pensar cuáles de esos indicadores pueden empezar a buscar, a contratar. A veces nos sorprende que las cosas no son tan caras, pero con toda seguridad es mucho más barato que perder el negocio. Entonces hay veces que hay que invertir un poco porque hay que conocer. Y por último, la percepción real de los clientes. Una cosa es lo que yo creí que iba a pasar. Incluso yo le pregunté a clientes en el pasado, ¿usted qué va a pasar cuando vea esto? Le mostramos el empaque,
con los sellos, ¿usted qué va a pasar con esto? Dice, no, pues yo voy a consumir un poco menos, o voy a consumir un poco más, o voy a consumir igual. Y hay casos donde el consumidor reaccionó diferente porque una cosa es un ejercicio académico de investigación y otras cosas cuando el señor llega al éxito o a la olímpica o a la tienda del barrio o al no sé qué, y dice, wow, acá hay un mundo de cosas y cómo maneja esa información en su cabeza. Entonces, monitorear el cumplimiento, la reacción de la competencia, esos indicadores de ventas y de los consumidores, de cómo están actuando y la percepción que esos clientes están teniendo ya en la vida real. Y para terminar, porque creo que nos queda un minuto, ¿cuáles son los 3 consejos y los 3 mensajes con los que yo les dejaría y que les invito y ojalá les sirvan, ¿no? Primero que todo, y lo voy a repetir muchas veces porque yo creo que es el pecado que más he visto cometer, o que más hemos visto cometer, sí va a impactar, sí va a impactar. No se queden esperando ahí a ver si es que pronto pasamos agachados, no van a pasar agachados. Ahora, algunos de esos impactos son muy grandes, otros más pequeños y algunos de ellos son de hecho positivos porque ustedes pueden estar trabajando en compañías o tener negocios y productos que están mejor posicionados. Pero asuman que sí va a suceder algo porque sí va a suceder. Con esa claridad de que algo va a pasar, traten de entender cuál es ese impacto. Traten de entender cuál es ese impacto. No se digan mentiras. O sea, si yo tengo un producto como este y le pongo los sellos que creo que me va a tocar ponerle, ¿qué va a pasarle? Si ustedes no tienen la capacidad o la objetividad, pues pregúntenle a algunos consumidores qué va a pasar. Pero pónganse un poquitico en esa función de entender ese impacto que va a tener, qué impacto va a tener en su percepción y en sus ventas. Y dependiendo de cuál sea ese impacto que ustedes creen que va a suceder, tomen la decisión de hacer las cosas que creen que tienen que hacer, desde el punto de vista del portafolio, sacando nuevos productos, reformulando, lo que sea que sea necesario y correcto para su empresa, en la medida de la capacidad de su empresa, pero tomen esas decisiones y tomen las decisiones ya, porque en el momento en que ustedes hayan perdido y se den cuenta por los indicadores de venta que la cosa va mal, significa que hay muchos consumidores que se fueron y no hay nada más peligroso que dejar que un cliente pruebe la competencia. A mí me encanta la competencia, pero una vez el cliente prueba la competencia hoy es muy cerrada. Entonces, si me gustó este y no tiene sellos, como que me da pereza volver a mi producto anterior y quién sabe cuánto tiempo después cuando ya yo he corregido mis cosas, ¿no? Entonces, hay que tomar esas medidas con tiempo para poderlas implementar a tiempo. Y no nos esperemos ahí sentados a mirar qué sucede. Esto no es un juego de azar, esto es una cosa que va a suceder y que si nos preparamos bien, la vamos a sacar bien. Esa es otra cosa que quiero hacer comenzar al final. Eso no hay que asustarse, porque como le está sucediendo a toda la industria, cuando le sucede a toda la industria, significa que depende de lo que yo haga. Hay cosas que suceden y yo no puedo hacer nada, porque no puedo hacer nada realmente. Acá a ustedes les va a suceder, y como les sucede a todas las empresas que compiten contra ustedes y que están en el mercado, entonces va a depender de la habilidad de cada empresa, de la decisión y de la agilidad, saber cómo van a partirse ese pie en el futuro. Entonces está en la mano de cada uno de ustedes esa responsabilidad y no hay que evitarla ni evadirla. Ese sería como mi consejo. Totalmente. Oscar, muchísimas gracias por compartir. Qué rica fue esta charla. Qué gusto hacerla después de tanto tiempo. Y Maite, creo que hay preguntas, ya nos queda poco tiempo, pero creo que hay algunas preguntas, no he podido verlas, pero por ahí dinos qué hay de nuevo. Sí, tengo bastantes preguntas, espero nos alcancen al menos algunas de ellas. Tengo por acá, pregunta Pedro Fernández, en ese sentido, ¿el precio pierde importancia? Es decir, en una categoría tenemos un producto con más sello, pero más baratos, y otros con menos sellos, pero más caros. Si hay algún dato o hecho en que diga que el consumidor en otros mercados ha hecho como alguna preferencia de esto. Xiomara, no sé si quieres empezar tú. Nada, mira, yo lo que vi en México, y esa fue la experiencia que tuvimos aquí, voy a poner el caso de los productos premium, ¿ok? Los productos premium tenían unos puntos de elasticidad determinados, ¿ok? Y cuando salieron los sellos y la gente se encontró con la realidad que esos productos premium no eran tan premium como ellos creían,
se les vino abajo la elasticidad de forma dramática. Entonces, va a depender mucho del contexto. Los mismos puntos que habíamos tocado tú y yo, ¿no? ¿Cómo estamos hoy con respecto a la competencia? Eso es básico, ¿no? O sea, en perfil nutrimental, en perfil de sellos, ¿cómo nos vamos a ver con respecto a la competencia? Y eso nos puede dar también un signo de cómo podrían estar variando ahí las cosas. Yo lo vi sobre todo en México en los productos super premium. Pero, Oscar. Sí, yo digo, yo creo que el precio va a depender de cuántos sellos vaya a tener, pero entre más premium sea el producto, más espera el consumidor de esa empresa. Y acuérdense que inicialmente, o sea, los productos, los impactos es otra cosa que no dijimos, pero los impactos son más grandes al principio y después empiezan a normalizarse un poco, pero se quedan. Okay, al principio es una cosa como loca y dice, pero ¿qué pasó acá? Después la gente se empieza a acostumbrar, se empieza a acomodar dentro de la categoría, mira qué puede consumir, pero los impactos se quedan, algunos en mayor dimensión que otros. Pero el precio es algo muy delicado porque los clientes confían en sus compañías y quieren que le den lo mejor por el mismo precio. Entonces tampoco es que uno le vaya a decir, oye, tú tienes una galleta que vale 100 y ahora como no tienes sellos vale 200. Entonces, no. Ahora, hay alguna, pero es muy difícil hacer eso, hay que estudiarlo, pero sí hay, creo que Atlantia ha hecho trabajo sobre eso. Hay gente, mucha gente que está dispuesta a pagar un poco más de dinero por un producto más sano. Los productos más sanos normalmente son un poco más caros y ya está sucediendo. Entonces, si esas reformulaciones, si esas cosas que van a hacer ustedes en sus productos les llevan a que para que sean viables económicamente tengan que suponer un precio un poco más alto, yo no sería muy temeroso de eso y lo haría, salvo que eso signifique que va a costar 3 veces. Pero la gente cada vez más está dispuesta a pagar un poco más por un producto que se sienta mejor en términos de salud y nutrición. Entonces yo creo que sí funciona un poco en esa dimensión, pero no hay que exagerar y eso dependerá de cada categoría y también de lo que haga la competencia, ¿vale? Sí, y yo también recordaría que el precio es algo multifactorial. Tenemos también que tomar en cuenta los elementos macroeconómicos. En un mercado en donde hay una inflación muy alta, se ha bajado el poder adquisitivo, obviamente el rol de la salud dentro de la ecuación de valor cambia. Entonces es multifactorial, no es A más B es igual a C. Tenemos que considerar muchos factores alrededor. Entonces, tomen en cuenta también todo el contexto macroeconómico que se está viviendo. ¿Ok? Y una recomendación que de pronto es muy técnica, pero que ayuda es, hay compañías que suben precios de manera sistemática y periódica. Yo creería que no hay que enredar un poco, no hay que liar tanto la torta, ¿no? Yo creo que si uno hace un cambio de etiqueta para traer esto, no debería hacer cambios de incremento porque entonces lo relacionarían. Si el incremento es por una reformulación, bienvenido, claro. hasta ciertos límites, pero no combinar tantas cosas porque el consumidor de pronto se confunde y dice, bueno, pero este producto es más caro ahora y tiene sellos. Entonces, me subieron el precio para un producto peor, ¿no? Entonces, ojo con esas combinaciones porque ese incremento de precio obedece a la inflación que estamos teniendo en materias primas. Entonces, hagamos los incrementos antes o esperemos a que sea después, pero no combinemos porque ese sería el peor de los mundos. Un producto que no tenía y ahora tiene y más caro. Ese sería como una combinación un poco... Veamos todo el contexto. No es A más B igual a C. Justamente había alguna pregunta que hablaba un poquito del impacto que pudiera tener en este momento de inflación también, ¿no? Con el incremento de costos y el impacto al bolsillo del consumidor. Pero bueno, ya estaban complementando para ahí. Hay otra pregunta donde, de parte de las empresas, que si consideran que puede existir algo, ¿no? Que las empresas de la industria de alimentos en un ejercicio de trabajo colectivo pudieran llegar a hacer, si existe como estas alternativas para poder apropiarse de la ley, regulación, conversatorios, para poder influir de alguna forma en esto, si tienen como alguna perspectiva. Mira, es una pregunta muy importante, muy delicada, porque pues ninguno de los que estamos en esta conferencia somos parte de ese grupo que hace la ley, pero yo les voy a contar lo que yo he visto en varias partes del mundo. Yo diría que ningún intento en ninguna parte por parte de las compañías para agruparse y hacer una gestión ha funcionado, ¿ok? Entonces, yo creo que si las compañías se pueden agrupar a través de los gremios, de las asociaciones, lo hacen. De hecho, lo están haciendo muchas compañías y van al gobierno y dan información y todo eso. Yo no contaría con eso. Bienvenidas todos sus esfuerzos. Ojalá que un grupo de compañías sea capaz de darle un poco más de contexto a la ley y hacer cambios hacia adelante.
yo soy tristemente testigo de que yo no vi ningún caso donde esto afectara. No. Afectó al principio, cuando se estaba formulando la ley y todo eso, pero ya formulada la ley, no conozco, de pronto Xiomara o tú, Maite, conoces el caso. Yo no he visto cambios donde eso haya sucedido. Y después de implementada la ley, ya va a ser hasta un poco difícil, porque van a decir es que esta compañía X está tratando de evadir la ley, entonces genera un poco de mala prensa. Y por último, esta ley en Colombia llega después de que se aplicó en todos los países que Xiomara mencionó al principio. O sea que he venido aprendiendo de lo bueno y de lo malo de esas leyes para evitar esos huecos que le permiten a las compañías tratar de entrar y presionar. Entonces esta está un poquitico como, porque es que uno a veces jugaba por aquí, jugaba por allá, veía los huecos. Esta está como a prueba de balas, si se quiere, ¿no? Perdón por usar la palabra balas en esta de guerra, pero está muy blindada y yo creo que va a ser difícil. Pero dicho eso, por supuesto que si hay grupos, gremios, categorías que tienen mensajes muy contundentes, argumentos y ciencia muy clara, tienen que hacer el trabajo. Pero yo no pensaría que esa es la estrategia. Esa es otra cosa que tienen que hacer y que ojalá funcione, pero yo asumiría que no va a funcionar. ¿Okay? Y si funciona, bienvenido. Vale. Totalmente, y a ver, confirmando ese punto, sí, tanto en Chile como en México hubo participación de las empresas en los grupos de trabajo, es decir, antes de la publicación de la ley, cuando se estaba diseñando, ahí era una oportunidad, ¿no?, de hablar, de expresar y de poner argumentos. Una vez publicado, o sea, es prácticamente, yo no he visto, estoy como tú, no he visto que las empresas hayan podido influir en eso. Ahora, ¿dónde hay un rol importante en las empresas? En el postmortem. Es decir, qué es lo que está funcionando y qué es lo que no. Entonces, ir como gremio, ¿no?, con el gobierno, poner los argumentos y quizás, ¿no?, en las fases subsecuentes de la implementación puede haber fine-tunings, porque todos los gobiernos están abiertos a mejorar. ¿Ok? Entonces, creo que ahí es la oportunidad de las empresas para poner los puntos. ¿Ok? Maite. Vale. Muy bien, pues listo. Se nos quedaron algunas preguntitas en el tintero, pero nosotros nos damos a la tarea de responderles personalmente con los datos que nos han dejado. Les agradezco muchísimo. Efectivamente, me gustaría nada más cerrar y bueno, y agradeciendo esta charla tan rica. Al final creo que tocamos varios puntos, varios nos abren nuevas conversaciones y justo es eso lo que queremos fomentar, ¿no? La generación de conocimiento, de intercambio de prácticas, ¿no? De no inventar el hilo negro y de investigar, ¿no? Que es al final lo que nos atañe acá, de seguir obteniendo información, ¿no?, del consumidor, que es al final el que recibe este impacto, ¿no?, y que junto de la mano con pues las empresas pueden hacer pues diferentes estrategias. Atlantia lanzó, como bien lo mencionó Oscar, una pequeñita encuesta, un pequeño estudio la semana pasada. Estaremos llegando a su correo una información de cómo acceder a este estudio de manera gratuita. Indagamos perspectivas, ¿no?, de los colombianos, de los consumidores colombianos respecto a su nivel de conocimiento, la disposición a asumir un incremento de precio, lo que preguntaban, atributos que los consumidores colombianos están dispuestos a sacrificar, ¿no?, por un producto con o sin sellos. Y solo para darles como un insight, ¿no?, rapidito de lo que obtuvimos en el switch de marca, 4 de 10 colombianos están dispuestos a cambiar de marca, a probar una marca nueva que no tenga sellos, ¿no? Eso abre pues, oportunidad de trabajar con este posible switch. Obviamente esta es una pregunta, como ya lo dijeron los colegas con disclaimer, ¿no? Es una pregunta general. Necesitaríamos tener información específica de tu categoría, pero nada, abrimos esas preguntas para seguir indagando y pues agradecer mucho a nuestros invitados, agradecer a todos los asistentes y sus preguntas. Estaremos socializando más información, ¿no?, para seguir muy de cerca este tema y pues nada, muchas gracias Oscar, muchas gracias Xiomara. Gracias a ti, Maite. Cuídense. A ti, Maite. Hasta luego. Y a todos los participantes, mucha suerte con esta transición. Vale, bye. Hasta luego, cuídense. Chao, chao.